Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traemos el unboxing, review y tutorial del Sound Blaster G3, que se trata de un amplificador portátil DAC Plug and Play con USB tipo C para PC, Mac y consolas como PlayStation 4, 5 y Nintendo Switch. Esto mejorará la calidad del audio e incluso nos dará ventaja al poder aumentar el sonido de los pasos en juegos que sea necesario. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja. Abrimos la caja y sacamos todo de ella. Vemos el papel de la garantía, papel de contacto y las instrucciones. En las instrucciones debemos poner mucha atención, ya que por ejemplo en la PlayStation 4 e imagino que también en la PlayStation 5, además de conectar por USB el Sound Blaster G3, también podemos sacar audio con el cable óptico y conectarlo también al Sound Blaster G3, y esto hará que tengamos mejor calidad de sonido aún. A continuación vemos un cable de audio óptico. Un adaptador USB-C a USB normal. Y por último, aquí vemos el Sound Blaster G3. En su lado derecho tenemos un botón para elegir si lo que queremos modificar es el volumen general o si queremos modificar el mix de audio para subir más o menos el juego o el chat de voz. En la parte inferior vemos entrada de audio óptico, entrada jack de 3,5 mm para el micrófono y salida jack de 3,5 mm para los auriculares o altavoces. El botón grande es para activar o desactivar el ecualizador que mejora el audio. Y en el lado izquierdo vemos el control de volumen del micrófono y el botón para mutearlo y desmutearlo. El cable es USB-C y podemos utilizar el adaptador si donde lo queremos conectar no tiene clavija USB-C. En la parte inferior tiene dos plásticos para que no resbale. En esta tabla vemos las compatibilidades con las distintas plataformas. Aunque no aparezca PlayStation 5, parece ser que también es compatible, según lo pone en la web oficial del producto. Recordamos que podemos controlar el volumen del juego y el chat fácilmente. Y aquí vemos los requisitos de cada sistema, y en este caso ocurre lo mismo que antes. No aparece PlayStation 5, pero se supone que sí es compatible. Este Sound Blaster G3 es Plug and Play, por lo que vamos a conectarlo por ejemplo a esta Nintendo Switch, y si cambiamos el volumen podemos ver que aparece USB, y esto quiere decir que el audio ya está funcionando con el Sound Blaster G3. Conectamos el micrófono y los auriculares y ya estaría todo, aunque en el caso de Nintendo Switch no conectamos micrófono, ya que esta consola no cuenta con chat de voz. Teniendo el Sound Blaster G3 conectado al PC o la consola, en nuestro móvil nos descargamos e instalamos la aplicación Sound Blaster Command. Una vez instalada, la abrimos, le damos los permisos y pulsamos abajo para conectar un dispositivo de audio. Encendemos el Bluetooth si lo tenemos apagado y nos detectará el Sound Blaster G3. Le damos para que se conecte y damos un vistazo a la aplicación. Si el círculo está iluminado, quiere decir que el ecualizador y la mejora de audio está funcionando. Yo en mi caso lo he probado con el modo para hacer que se escuchen más los pasos, y además de escucharse algo más los pasos, también mejora el audio en general. Esta aplicación también nos permite actualizar el firmware del Sound Blaster G3. Conclusión: si quieres tener una mejora de sonido en tus consolas o PC, además del extra de poder escuchar mejor los pasos de los enemigos, este Sound Blaster G3 es una buena opción a un buen precio. Os recuerdo que el link para poder comprarlo y del review en nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado olvidad darle a like y suscribíos. Gracias.